Sí, se oye. Hola, se oye, sí, ¿no? Vale. ¿Qué hay? Buenas tardes, diría yo ya, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Licen por invitarme. Me ha tocado contaros algo de Internet de las Cosas, que es una especie de nebulosa que todo el mundo habla, pero en realidad todavía no hay muchos ejemplos prácticos. Mi idea es compartir con vosotros algunas experiencias concretas, de cosas concretas, empezando por una definición y acabando en ejemplos concretos de la vida cotidiana, ¿no? Antes de empezar la ponencia, dos pinceladas de quién soy yo y de dónde vengo. Que básicamente lo que he hecho estos últimos años es, estar en empresas de tecnología, pero estas tecnologías muy relacionadas con la movilidad. Todo lo que tenía que ver, digamos, el factor del patrón del conocimiento del movimiento de la persona, tanto en vehículos como el propio factor del movimiento de la propia persona en su propio escenario en el que se mueve, ¿no? Eso es lo que se está veniendo a llamar en el mundo del automóvil y en seguros el Pay as you drive, o el pago como conduzco, y eso es lo que de alguna manera estamos implementando en un nuevo proyecto que acabamos de lanzar hace mes y medio, y aprovechando este foro voy a hacer un poco de publi. Entonces, un chispazo de lo que vamos a contar. Definir un poco el contexto de Internet de las Cosas, qué ha cambiado para que tengamos hoy que hablar de esto, para que empecemos a hablar de este tipo de cosas. Vamos a dar algunas cifras, quizá una chispita de qué creo que puede ocurrir, o algunas de las cosas por donde pensamos que pueden ir las cosas, y algunos ejemplos prácticos. Al final, cuando hablamos de Internet de las Cosas, yo creo que la definición más sencilla que yo he encontrado, o al menos la que yo utilizo, es red de objetos interconectados. Y si queréis poner la palabra cotidianos, ya queda fenomenal, porque efectivamente es esto, es simplemente que las cosas que antes existían y que siguen existiendo, ahora las tenemos conectadas entre sí y nos dan información que somos capaces de manejar. Luego veremos algunos datos de la cantidad de información que no somos capaces de manejar. Generamos información que luego no somos capaces de tabular. Ahora estaba hablando con Mónica, la ponente, 2 turnos anteriores al mío, y lo que estábamos diciendo es la cantidad de cosas que se generan que luego no sirven para nada. Por ejemplo, en el mundo del seguro, en el que nosotros estamos trabajando ahora, muy apalancados en tecnología, estamos pidiendo 32 datos de media al cliente, y con 6 es suficiente. Entonces, ¿por qué pedimos 32 datos? No, es que el CRM, la tarifa, ya, es que el CRM es una cosa y la tarifa es una cosa distinta. Entonces, vamos a secuenciar lo que pedimos al cliente, y además vamos a beber la información del cliente, no necesariamente la que el cliente nos diga. Entonces, decimos aquí que los objetos al final que tenemos a nuestro alrededor son capaces de recoger, procesar y compartir esa información. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. El Internet de las Cosas está muy relacionado con la empresa, vamos a decir, con el negocio. No tanto con las personas desde el punto de vista de la conducta, sino de cómo a través del origen de los datos podemos generar negocios nuevos o alternativos, ¿no? Entonces, ¿han cambiado las cosas? Yo diría que razonablemente sí, porque las personas hemos cambiado, la tecnología claramente ha cambiado, y la tecnología ya no es como era. Luego vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas. Yo lo que sí voy a hacer es tratar de cumplir el tiempo, Los 20 minutos los voy a cumplir, Es más, espero quedarme corto. Y la capacidad, sobre todo, del almacenamiento de datos. Tenemos una cantidad de datos que antes no podíamos albergar, no podíamos tratar, no podíamos manejar, y ahora sí, no necesitamos cantidades ingentes de salas para albergar los datos que generan, digamos, todos esos dispositivos interconectados entre sí, ¿no? ¿Por qué digo que las personas han cambiado? Porque antes, de alguna manera, insisto, con la mentalidad de empresa, no la mentalidad, digamos, del ocio o el día a día, es que los negocios eran el epicentro de las cosas. Ahora el epicentro de las cosas somos nosotros. Las cosas tienen que venir a nosotros con un matiz. ¿Cuándo las necesitamos? ¿Dónde las necesitamos? Yo me acuerdo que pusimos un desarrollo tecnológico con una compañía de seguros que le decíamos: oiga, usted ya que tiene una base de datos de cientos de miles de clientes, y tiene usted las ganas de vender productos alternativos asociados al automóvil, en este caso eran neumáticos, le decíamos: hombre, sería bueno que en lugar que usted hiciera una oferta de neumáticos en general, vendiera neumáticos solamente al que los tiene gastados. Bueno, y nos decía: claro, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace con desarrollos de aplicaciones de este tipo. Porque eso es lo que te hace, es el aquí y el ahora, es lo que te hace diferente, es lo que te
te da una ventaja claramente competitiva frente a la industria tradicional. Entonces, seguimos hablando de las personas. Decíamos, ¿las personas hemos cambiado? Claro que hemos cambiado. O sea, ¿a quién se le ocurre primero salir sin móvil de casa? ¿A quién se le ocurre comprar un viaje en una agencia de viajes? Salvo una cosa muy especial. ¿A quién se le ocurre... me acuerdo cuando éramos nosotros pequeños, ya hace algunos años, esto de salir por supuesto no había móvil, y esto de salías en un sitio y no pasaba nada, porque quedabas en un sitio y si llegabas tarde ya no te podías repescar a la pandilla de amigos. Hoy si te has perdido tienes el móvil, ¿no? O sea, todas esas circunstancias hacen que el sistema de pensamiento que tenemos las personas haya cambiado, y ese sistema de pensamiento influye en las cosas que hacemos y en cómo las hacemos. Fijaros que al final, yo cuando veo que lo de 1.000 millones de personas están conectadas a través de Facebook, que es alrededor del 15% de la población, y de eso quitamos algunos países del entorno africano, algunos países del Middle East, algunos países occidentales, orientales mejor dicho, nos queda prácticamente el 40% de la población, vamos a decir, activa, que movemos la economía, estamos conectados por Facebook, que es una sola plataforma. Pero fijaros lo que ha ocurrido desde el año 95, es que en 95 fue antes de ayer. Ayer estábamos hablando entre unos amigos y decíamos, el iPad 3 o el 4 ya es viejo, es que el iPad salió en el 2008, o el iPhone. O sea, dices, joder, es que una cosa es vieja y tiene 5 o 6 años, pero en tecnología lo de ayer ya hoy ha quedado viejo. Entonces, todas estas cosas lo que nos hacen es pensar que las personas hemos cambiado. El otro día yo tenía una reunión muy interesante con un grupo de aseguradores. Yo les decía, fijaros, ¿quién dentro de, por poner un horizonte temporal largo, porque todos estos, el mundo de los economistas hacen predicciones a largo plazo porque es muchísimo más fácil que hacerlas a corto. Es más fácil pensar lo que va a pasar dentro de 15 años que decir lo que va a ocurrir mañana. Yo no soy capaz de decir lo que va a pasar mañana, pero me atrevo a decir lo que puede ocurrir dentro de 15 años. Sobre todo porque dentro de 15 años estaré en otro sitio, pero espero en el mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de 15 años, por ejemplo, la venta de pólizas de autos no se van a dar por los canales tradicionales, que hoy en España se vende el 80% de las pólizas de autos en canales tradicionales, a través de agentes y mediadores. Eso en unos años, no soy capaz de decir si en 3, 5 o 15, va a cambiar, pero no va a cambiar hacia un poco, ¿no? Va a cambiar el 100%, que es lo que ha ocurrido en otros países. Y los canales mediados que hoy se utilizan, por ejemplo, en la comercialización de seguros, van a acabar en cero. En cero en los productos tradicionales, en los productos fáciles, en los que son commodities ya del seguro, que básicamente son salud, hogar y autos, ¿no? De la parte de autos es la parte que más hablaremos, porque es la parte que más información nos puede dar. Pensar que al final las personas, básicamente, ¿a qué nos dedicamos? A trabajar, a dormir, a descansar y a desplazarnos. Básicamente, pensar que las personas de media utilizamos 300 minutos al día en relacionarnos entre nosotros a través de las redes, a través de Internet, y solo 100 minutos de manera física. Es decir, de manera física ya es offline. O sea, es que es terrible pensar esto, pero es así, es la verdad. La tecnología ha cambiado muchísimo. La tecnología, fijaros, es tan buena y es tan barata que ya el 70% de las personas tenemos tecnología de última generación, vamos a decirlo así, en el bolsillo, con capacidad casi ilimitada de hacer cosas. O sea, ya hay apps, te descargas apps que son capaces de hacer casi cualquier cosa. Luego pondré algún ejemplo. Casi cualquier cosa significa que en función de tus usos, de tu perfil de cliente, pasas por un sitio y te hace una oferta a ti específicamente porque has pasado por ese lugar y eres perfil en ese momento de consumir un determinado producto en concreto. Hay una empresa americana que se llama Ness, que en la primera ronda de financiación consiguió $4 millones, que básicamente tenía la idea, no había desarrollado el concepto, de esto mismo que os cuento, que es simplemente lo que querían era ajustar los deseos con las personas con la influencia, en este caso en términos de restauración, en términos de consumo de restaurantes. Y básicamente estos tipos lo que te hacían era un análisis un poco como el que hace Amazon,
compras un libro, compras un disco, compras algo y te dicen, oye, personas que han comprado una cosa parecida a la tuya luego han comprado esta otra cosa, ¿te interesa? Bueno, pues con ese conocimiento, o sea, con un algoritmo un poco más complejo, relacionado también con la movilidad y algo con la privacidad, que no me he querido meter en este tiempo porque tampoco iba a dar tiempo, pero el tema de la privacidad lo quiero dejar un poco al margen, aunque sí voy a hacer una chispa de apunte político, que es que la privacidad la vamos a perder. O sea, yo os lo anuncio con cierta vehemencia, la vamos a perder y no es malo. Y no es malo. Luego diré por qué. Entonces, lo que os decía, que al final las máquinas nos proponen cosas porque la tecnología es accesible. Fijaros que en los últimos años el coste de las transmisiones de cualquier cosa, de las llamadas de teléfono ya de fijo a fijo son gratis, las de móvil a no sé qué son gratis, o sea, ya no cuesta nada, ya las tarifas se han aplanado, ya todo eso está al alcance casi de cualquiera. Lo que han hecho es que la tecnología, por tanto, sea parte de nuestro entorno, sin el que no sabemos vivir. ¿Por qué? Porque ya los dispositivos pasan a proponernos cosas. Google, por ejemplo, se dio cuenta que de media un americano pasa 5 horas en el coche y dijo, yo quiero estar en el mundo del automóvil. No en el mundo del automóvil porque quiera innovar o sofisticar algo más que lo que puede hacer una marca determinada del mundo del auto, sino porque dijo, aquí un señor que está 5 horas no puede solo escuchar la radio. Yo tengo que poder utilizar parte del tiempo de este señor que invierte 5 horas de media en proponerle cosas y que esas cosas redunden al final en servicios de los que yo pueda llevarme algo. O sea, fijaros la potencia que tiene esto. Es decir, no le interesa el coche en sí, sino el uso y cómo, digamos, nos transportamos en el coche, ¿no? Y entonces, pero todo esto, ¿por qué surge ahora? O sea, estamos viendo una revolución con todo lo que tiene que ver con el Big Data, las cosas conectadas, el M2M, toda la información, porque todo esto antes se llamaba CRM, casi. Lo que ocurre es que ahora, en lugar de tabular la información desde el punto de vista del origen de los datos que te lo va a dar el cliente, ahora los bebemos, casi sin que el cliente te haya dado la información, siempre y cuando te haya dejado la puerta abierta de su casa para que puedas entrar, obviamente. Por eso me refería antes a los temas de privacidad. Los temas de privacidad los hemos perdido, y perdonadme, desde que tenemos esto en el bolsillo. Los hemos perdido. O sea, y el que crea lo contrario, lamento anunciarle que ha perdido su privacidad. Es verdad que podemos limitarla, y es bueno limitarla en algunas cosas, pero la privacidad como concepto universal lo vamos a perder. Pero vamos a ganar otras muchas cosas. Y el que no quiera compartir la privacidad, que no utilice la tecnología. Quizá es más sencillo que todo esto. Es decir, el que no quiera tener un accidente, que no salga a la calle. Decíamos, ¿esto es una verdadera revolución? Lo que es una verdadera revolución es cómo han cambiado, digamos, el origen del tratamiento de los datos y la capacidad de almacenarlos. Fijaros, solo el 5% de la información somos capaces de trabajarla, de tratarla, de sacarle utilidad. Y fijaros que desde el 2009 al 2020, en apenas 11 años, vamos a multiplicar por 34 el factor de la capacidad de los datos que somos capaces de albergar y tratar. Una cosa es que recojamos la información y otra cosa es que la tratemos. A mí, en la compañía que estamos montando, me pone muy nervioso cuando dicen, vamos a pedir este dato al cliente. ¿Para qué? No lo sé, pero vamos a pedírselo. No se lo pidas, porque es un incordio. Si es algo que no es clave para el elemento fundacional sobre el que ese cliente aspira a meterse en un servicio, un producto tuyo, no se lo pidas, ya se lo pedirás más adelante. No lo hagas intrusivo desde el minuto 1. Si le puedes hacer 5 preguntas, hazle 5 y no 25. Eso el cliente se va a sentir mucho más cómodo. Y a medida que vayas conectando con ese cliente, ya irás sacando más información. Y sobre todo, insisto, a través de las máquinas, de todo el entorno del M2M, facilitando por el coste de las comunicaciones, los perfiles de cómo las personas hemos cableado y sobre todo la capacidad de albergar información, manejarla y tratarla, eso hace que estemos en una situación, yo diría que claramente distinta. Fijaros que en 10 años vamos a pasar de 5.000 millones de objetos conectados a 50.000 millones. Va a estar conectado todo. Hay una empresa en Zaragoza, trataré de daros ejemplos de compañías que conozco españolas. Hay una que se llama Libelium, que está en Zaragoza, una compañía que salió de un proyecto fin de carrera, luego tiene doble mérito, en mi opinión, con personas de 20, 22 años, que han hecho un proyecto mundial, tienen como 60 países en los que están vendiendo y hacen sensorización de cosas. Por ejemplo, de edificios. Y alguien pensará, pues, ¿sensorizar un edificio tiene sentido? Los edificios se mueven, los edificios se agrietan, las carreteras también.
estos hombres sensorizaban bosques para prevenir incendios. Eso ya nos empieza a gustar más, ¿verdad? Bueno, pues eso no lo hacían con sensores complicadísimos y con cosas muy complejas, sino que lo hacían con cosas muy sencillas, con tecnología muy cotidiana, si queréis, con módems, con sistemas de comunicación muy sencillos, muy baratos, con inversiones no mastodónticas, porque es verdad que estos años atrás hemos visto que cualquier desarrollo de tecnología era muy intensivo en capital. Cada vez lo son un poco menos. Yo me acuerdo cuando le hicimos una propuesta a un gran centro de distribución de alimentos en España, porque le queríamos sensorizar el paso de las personas por los supermercados y los hipermercados, y era un proyecto magnífico porque lo que íbamos a proponer en función del perfil del cliente y de su compra habitual, cómo tenía que hacer el recorrido por los pasillos de ese hipermercado. Bueno, pues era un proyecto bárbaro, pero fue impagable. Y entonces no salió por eso. Y eso fue hace 4 o 5 años. Si hoy hubiéramos vuelto a proponer ese proyecto, posiblemente saldría. Porque son las mismas herramientas, pero la tecnología se ha abaratado pues, del orden de un 50%. Yo llevo en el mundo los GPS, la movilidad, por los últimos 15 años, y un GPS en el año 2000 valía unos 1.500 euros como concepto universal, y hoy vale como 50 o 30. Terrible. Fijaros la pirámide de las cosas, cómo ha ido evolucionando. Es decir, al final del objeto conectado, del objeto inteligente, hace que al final, que es donde estamos ahora, sea el objeto el que es consciente de nosotros y de nuestro entorno y se adapta a nosotros. Ese sí es el gran cambio que estamos viviendo ahora. Ese es el cambio que va a hacer que las personas podamos, digamos, interactuar sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo y al final tengamos un flujo de información mucho mayor al que estamos recibiendo hoy, con cosas a las que de alguna manera nos están interesando hacer. Y decimos, bueno, y con todo este contexto, voy más o menos on time, ¿no? Con todo este contexto, ¿qué va a ocurrir? Pues no tengo la solución. Pero sí podemos empezar a atisbar algún cambio en el que sí hay cosas o hay elementos de juicio que desde luego podemos compartir entre todos. Es decir, bueno, hemos pasado de un sistema de comunicación prácticamente, esto en 10 años, no estamos hablando de los últimos 50, pero hemos pasado de un sistema de comunicación casi único a un sistema de comunicación casi múltiple. El que no tiene un smartphone es un tipo que está desfasado. El que no está en Facebook no se entera de nada. El que no tiene no sé qué, no hace no sé qué otra cosa. Pues todo eso hace que cuando llegamos al origen, a la fuente de información de las cosas, sean estas las que nos aplican el conocimiento a nosotros. Fijaros, en el mundo, por ejemplo, de los restaurantes o de los hoteles, a mí me parece un engorro cada vez que llegas a la misma cadena de hoteles que tienes que hacer el mismo proceso de check-in. Oiga, si vengo todas las veces a esta misma cadena hotelera, ya me tenía que saludar desde la puerta y lanzarme la llave. La cojo al vuelo y me voy a la habitación. Pues no es así. Y hace poco tuve la fortuna, porque me pareció una experiencia muy positiva, tuve mi viaje internacional, llego al sitio y me dicen, ¿es usted el señor Goicoechea? Coño, sí. Pues le estábamos esperando, tenga usted la llave, adiós. Y dije, joder, qué tíos más cojonudos. Solo hemos tardado 30 años en darnos cuenta que esto se puede hacer así. ¿Por qué? Porque han procesado la información antes de que yo llegara y el proceso de check-in duró 3 segundos. 3 segundos. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de las máquinas. Las máquinas generan información que nos sirven para hacer cosas. No os digo ya el mundo de los autos o el mundo de los seguros, por todo lo que tiene que ver con el elemento del desplazamiento. Al final, si nosotros nos desplazamos, obviamente llegamos los gustos y las necesidades con nosotros y que las cosas se paren a ver dónde nosotros estamos y nos ofrezcan situaciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo me voy desplazando en un auto. Esto que os cuento es un ejemplo absolutamente real. Yo me voy desplazando. Son las 2 de la tarde. Tengo que parar porque llevo ya 2 horas conduciendo, voy a hacer un viaje de 4 horas, son las 2 de la tarde, me gusta pararme a comer, etc. Pues lo que me hace la aplicación que yo estoy utilizando es proponerme que pare, proponerme dónde tengo que comer en función de los gustos que yo tengo y de las circunstancias en las que en ese momento voy circulando, con familia, sin familia, tengo más prisa, tengo menos prisa. Eso existe y eso estando ya. Lamentablemente en España siempre vamos un pelín más despacio y siempre vamos un poco más a contracorriente, pero todo esto va a llegar y va a llegar
en mi opinión, muy rápido. Todo esto influye en la compra y al final la opinión, que es algo muchísimo más importante de lo que era antes, porque ahora las opiniones en positivo y en negativo se oyen mucho, quizá más las negativas, pero antes no se escuchaban. Antes, para quejarte de algo tenías que ser un tipo muy influyente. Ahora cualquier persona que recibe un mal servicio lo puede canalizar de manera casi automática, aunque sea un don nadie como yo. Entonces, todo esto, si no lo aterrizamos, en mi opinión, no le vamos a sacar chicha, aunque tengamos hoy muy poco tiempo, ¿no? Pero sí que, si somos capaces de avanzar un poco en todo esto, decimos, bueno, hay tradicionalmente 5 sectores, le llaman 5 verticales los expertos, en donde claramente uno está relacionado con el mundo del auto, otro con el de las utilities, todos los elementos que están conectados, otro con las ciudades inteligentes que están conectadas también entre sí. Hay aquí un tema muy interesante que luego os contaré de cómo se pueden evitar a cero los accidentes en las ciudades. Yo supongo que esto todavía es un poco utópico, pero hay una reflexión con un libro concreto de unos tipos noruegos que hicieron una investigación muy oportuna de cómo se podía llegar a una situación de este tipo, ¿no? Temas relacionados con la medicina y temas, obviamente, con los servicios que podamos tener en el día a día de nuestras ciudades. Aquí es donde os iba a hacer un pequeño apunte publicitario. Estamos creando esta compañía, la hemos lanzado hace mes y medio, en donde básicamente lo que hacemos es, en lugar de tarificar por un sistema convencional el seguro del auto, lo hacemos es en función de lo que el cliente quiera. Es decir, lo que el cliente quiere, hemos entendido que el cliente quiere es solamente pagar cuando utiliza el coche y no pagar el seguro cuando no utiliza el coche. Y además el cliente decide cuánto lo quiere usar, por tanto se compra un saldo de kilómetros, a imagen y semejanza de la telefonía móvil, de los prepagos de telefonía móvil. Bueno, todo esto además tiene dos derivadas. La derivada de la geolocalización del cliente, en el que nosotros no nos hemos querido meter todavía por temas de privacidad, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento virtual del auto, que eso también tiene un elemento de privacidad muy importante. Pero hay gente que yo estoy seguro que le interesa que cuando tenga que cambiar el aceite, con cierta antelación, alguien le llame y le proponga en un momento valle cambiar el aceite. ¿Por qué? Porque la información ya la tenemos. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto está en el mercado, www.nextseguros.es. Ahí tenéis toda la información que necesitéis. Con respecto a las utilities, pues hay un montón de elementos que ya empiezan a estar conectados. Y es verdad que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la domótica en los hogares, de alguna manera nunca ha acabado de explotar. Seguramente era porque eran elementos que es posible que no fueran tan útiles. Pero fijaros el esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, las compañías de distribución eléctrica en automatizar toda la lectura de los contadores. Fijaros, los que ya vamos cumpliendo algunos años, joder, venía el señor del contador, te leía, se iba con un aparato de la edad de piedra. Ya eso tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque es caro, porque es intrusivo. Todos estos elementos que son electrónicos son más difíciles de violar, son más difíciles de atacar, y luego lo que hacemos es utilizamos esa información para la mejora del cliente. Yo sigo diciendo que hay algunos sectores que tenemos que hacer un esfuerzo en comunicar mejor qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque sigue habiendo cosas que son ilegibles, como por ejemplo la factura de la luz. Yo, por más que la miro por la derecha y por la izquierda, no soy capaz de entenderla. Si los señores que venden electricidad se dieran cuenta que los usuarios dándonos más información, posiblemente todos saldríamos beneficiados. Entonces, el primero que lo haga, pues seguramente todos nos iremos con ese. El tema de las ciudades inteligentes. Antes os hablaba, me da igual, los parkings inteligentes, las ciudades inteligentes, los semáforos inteligentes. Estos noruegos, os decía que hay un libro muy interesante en donde estos ponían, digamos, un perímetro en las ciudades, una especie de anillo. Y decían, una vez que y hablaba de coches eléctricos. Una vez que el coche eléctrico entra en ese anillo de esa ciudad, el coche se pone en modo automático y ya los coches están conectados entre sí, de tal manera que evitas atascos y rebajas a cero los accidentes. Insisto que todavía a mí esto me parece todavía un pelín más utópico, porque quizá no hemos visto ninguna experiencia real y todo esto supone un poco de ciencia ficción, pero no me cabe la menor duda que vamos a acabar en cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque los coches, o sea, los aviones no están conectados entre sí, los barcos no están conectados entre sí, no oímos hablar, estos van a rumbo de colisión. Los coches se pueden hablar.
Claro que se pueden hablar. Los teléfonos se pueden hablar. Tú puedes transmitir con un tercero la información por Bluetooth, por Wi-Fi, por miles de fórmulas. Ya hay conexiones entre los coches que se hablan entre sí a través de la propia red NES que genera el coche. O sea, todo esto no es ciencia ficción, ya existe. Lo que ocurre es que yo creo que España es un país suficientemente pequeño para implantar soluciones de este tipo y en donde somos poco risky en términos de investigación de tecnología. Pero todo esto llegará. Temas de la salud. Bueno, quizá he puesto la imagen muy relacionada con los parámetros de la medición de cosas de la salud, pero vamos a pensar en un hospital. La verdad es que ir a un hospital es una de las cosas menos agradables que seguramente que podemos padecer. ¿Por qué? Porque tenemos una dolencia, tenemos que ir a visitar a un familiar y todo eso genera un cierto malestar, huele diferente. Tal. O sea, ¿por qué teniendo todo ese conocimiento no nos hacen la estancia mejor en un hospital? ¿Por qué conociendo el entorno de ese cliente nos hacen las cosas mejor? ¿Por qué no teniendo información biomecánica de las personas podemos hacer la vida mejor a las personas? No quiere decir que la tecnología sea intrusiva, insisto, podemos apagar el móvil. Lo que podemos hacer es que tengamos que ir menos al médico, que el médico venga menos a nosotros. Me sigue llamando la atención cómo todavía tienes que ir a un hospital a recoger el análisis clínico del análisis de sangre que te acabas de hacer hace 15 días. O sea, me parece impensable esto. Y además, que eso no lo tengan razonablemente tabulado y que no lo tengan desde que te cortaron el cordón umbilical cuando naciste. O sea, todo ese proceso tiene que estar totalmente hilvanado. ¿Para qué? Para poder determinar las patologías con una visión un poco más general de las cosas. Y eso se consigue gracias a la tecnología. Había un vídeo en internet que no os lo he querido poner por si acaso no funcionaba esto de las cosas del directo, pero lo que hablaban estos tipos es de zapatillas, por ejemplo, conectadas, que eso sí ya existen, en donde tú generas la información, te la descargas en tu iPhone, de tu iPhone la pasas a Facebook o a lo que sea, la compartes con tus amigos, todo eso existe ya. Eso es una realidad, eso es cómo te influye la capacidad de generar datos para que tú y terceros os podéis aprovechar de determinados valores que tienen la propia información que generas. Y luego todo lo que tiene que ver con los servicios. Fijaros, es lo que decía antes, si yo soy un cliente perfil de una determinada marca y estoy paseando, esa marca puede hacer algo para captarme en ese momento concreto, incluso me puede hacer una oferta. Y me puede hacer una oferta a mí, distinta de la que haría una persona que va a mi lado acompañándome o una persona que no conozco de nada, que está enfrente, en la acera de enfrente, porque conoce mis gustos, mis costumbres, mi forma de pago. Hay una entidad financiera muy importante que nos pidió hace unos años un proyecto de cómo compaginar los deseos y los gustos de una persona con su desplazamiento físico, no hablamos ya del auto, de tal manera que iban a machear los trayectos del móvil con los cargos de la Visa. Y lo que querían hacer es un mapa de gustos y consumos, es decir, ¿qué me gusta hacer a mí versus qué dinero me gasto en qué sitios? Bueno, eso fue hace 4 años, creo que fue. O sea, que estas cosas ya están aquí y todo eso se genera gracias a la cantidad de información que podemos manejar, que podemos albergar y que podemos tratar. Pero fijaros una cosa más, para emprendedora, que el 90% de las empresas que van a existir en el año 2020, tan solo dentro de 6 años, no existen, no están creadas. Luego me parece una gran oportunidad y el Big Data creo que es una enorme posibilidad de hacer grandes cosas en los siguientes años. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Javier. Nada. ¿Alguna pregunta para Javier sobre Internet de las Cosas? Tema apasionante donde los haya. ¿No tiene ninguna pregunta? Pues si os parece, bueno, Javier, lo dicho, que mil gracias por hacernos esta primera aproximación en 20 minutitos de lo que está por llegar. Muchas gracias a vosotros. En la conectividad de las cosas. Y pasamos al siguiente tema.